Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este otro día que nos da el Señor. ¿Cómo no agradecerle? Miren, ahora que podemos levantarnos, ir a nuestras labores, poder tener esta oportunidad de escuchar su palabra, alimentar nuestra espiritualidad y así al Señor que siga aumentando nuestra fe. Y en estos últimos días ya de la cuaresma, porque se acerca el día más grande de la pasión de nuestro Señor. En este día martes de Semana Santa podemos nosotros meditar su palabra, guardarla en nuestro corazón, meditarla bien a conciencia y poder darnos cuenta todavía en estas últimas palabras que el Señor nos dice de en esta semana, porque ya está pasando los últimos días con aquellas personas a las cuales nos deja como ejemplo para nosotros poder escuchar al Señor y meditar su palabra. Así pues, démosle gracias al Señor. Vamos a darle gracias por este día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por un día más de vida, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu palabra. Señor Jesús, se acerca el día de tu pasión en esta Semana Santa que hemos comenzado. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos porque nos has dado un año más de vida y poder, Señor, acompañarte en este tiempo de Cuaresma. Por eso pedimos tu bendición para poder entender tu palabra y así, Señor, te pedimos, sigue aumentando nuestra fe, porque queremos ser esos hijos que te acompañen, Señor. Poder sentir tu amor en nuestro corazón y así a la vez nosotros compartirlo con aquellos que están a nuestro lado. Señor, bendito y alabado seas. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, este hermoso día que nos da el Señor, meditemos su palabra en San Juan 13, del 21 al 33 y 36, 38. Y dice así. Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, pues no sabían a quién se refería. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba recostado junto a él en la mesa. Y Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le contestó, voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual se lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan, se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. Cuando Judas salió, Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va
a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, aquí en este Evangelio, el Señor revela quién va a ser el que lo va a traicionar, ¿verdad? Porque más antes nomás daba pistas, pero no decía quién. Porque aquí cuando Él dice, miren, Él consideraba a sus discípulos como esos amigos especiales, aquellos de confianza, aquellos discípulos a los cuales no te van a fallar, ¿verdad? Porque dice, tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad, en verdad les digo, uno de ustedes me va a entregar. O sea que le dolía también porque uno de esos a los que él apreciaba, a uno de aquellos que Jesús había llamado, lo iba a traicionar. Y eso le dolía a él. Se sentía triste, conmovido en su espíritu. Pero entonces ahí nos damos cuenta cuán grande es su sensibilidad por cada uno de aquellos que siguen al Señor. ¿Verdad? Entonces, cuando los discípulos se miraron unos a otros, ¿verdad? Pues no sabían a quién se refería. Entonces, pero estaba ahí un discípulo al que Jesús amaba mucho, ¿verdad? Y estaba recostado en él, en la mesa. Y Simón Pedro le hizo una seña para que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? O sea, Juan, el discípulo amado, le pregunta al Señor, Señor, ¿quién es? Y Jesús le dice, yo voy a mojar un pedazo de pan en el plato. Aquel al cual lo dé, ese es. Jesús mojó un pedazo de pan, se lo dio a a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Ah? O sea que Jesús mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Mis hermanos, ahora cuando Jesús lo muestra, lo da a conocer, porque ya Juan ya sabía quién era, ¿verdad? Entonces, cuando Judas toma el pedazo de pan, el demonio entró en él, ¿verdad? Así es que entonces ahí nos damos, Satanás entró en él, mis hermanos. Aquí me hace recordar otra lectura en la cual dice de que cuando vamos a comulgar,
Si no estamos listos para comulgar, no comulguemos. Porque si estamos en pecado, en vez de agarrar salvación, agarramos condenación. O sea que casi viene diciendo lo mismo, ¿no? Si aquí Satanás entró en él cuando agarró el pedazo de pan, ahora nosotros cuando recibimos el cuerpo del Señor, sin merecerlo, sin estar preparado, no nos vaya a pasar lo mismo. Tenemos que tener cuidado cuando vayamos a comulgar. Somos merecedores, estamos limpios, preparados para poder recibir el cuerpo del Señor, porque si no nos puede pasar como a Judas. Ok, mis hermanos, tengamos cuidado. En estos días de Cuaresma tenemos que reflexionar cada cosita de esas, que a veces no le tomamos la importancia que debe de tener. Creemos que no las sabemos todas y que somos más poderosos que Dios, porque no creemos en su misma palabra cuando dice que alguien impuro no puede comer el cuerpo del Señor porque sería su perdición. Así que entonces aquí nomás al agarrar, apenas Judas lo agarró, no quiere decir que se lo comió. ¿Por qué? Porque más adelante nos damos cuenta que ahí se come el pan y se va. Pero aquí nada más lo agarra con la mano y en ese momento Satanás entró en él. ¿Ah? Entonces, es algo que nos advierten para poderlo entender, meditémoslo. ¿Ok? Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle, compra lo que nos hace falta para la fiesta, o bien da algo a los pobres. Pero recordemos que Judas era un ladrón, ¿verdad? Ayer lunes nos decían que Judas era un ladrón, ¿verdad? Y que por eso quería las 300 monedas del, del perfume que había ungido María a Jesús los pies, ¿verdad? Entonces, pero no le importaban los pobres y le importaba el dinero. Así que entonces, por eso aquí no creemos que sea para los pobres, ¿verdad? Pero eso pensaron los demás discípulos. Entonces, Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche cuando Judas salió. ¿Eh? Así que entonces, recordemos, cuando tomó el pan en la mano, entró Satanás en él. Y ya el pan se lo comió hasta ahorita. O sea que lo tenía en la mano, pero ya tenía a Satanás adentro de él. Entonces Jesús dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su gloria, en su propia gloria. Dios lo va a introducir en su propia gloria y lo glorificará muy pronto. Ya estaba diciendo que iba a morir, iba a ir con el Padre a la gloria, a recibir ese lugar con el Padre, ¿verdad? A su gloria. Y lo iba a glorificar. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia gloria. O sea que lo iba a llevar con él, a hacerlo uno con él. Y lo glorificará muy pronto. O sea que lo iba a traer y luego a darle toda la gloria a Jesús. Wow. Y ya luego, ¿qué dice a sus discípulos? Hijos míos, yo estaré con ustedes
por muy poco tiempo. Me buscarán, y como ya dije a los judíos, ahora se los digo a ustedes, donde yo voy, ustedes no pueden venir. Sí, porque no iban a poder morir como el Señor. No iban a ir al cielo y regresar. No, solamente es para el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios nuestro Señor, que es Jesucristo. Pero hay valientes, ¿verdad? Como Pedro, dice, Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Recordamos cómo San Pedro murió, crucificado, ¿verdad? También, pero él pidió que lo crucificaran al revés, ¿verdad? Entonces, siguió a Jesús en el mismo caminar, en la misma muerte, crucificado, pero al revés. Entonces lo siguió más tarde, unos cuantos años después. O sea que para el Señor el tiempo no es, ¿eh? Para Él puede ser un ratito y para nosotros muchos años. Porque puedes, no, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Más tarde, allá luego. Y fueron unos cuantos años después, ¿verdad? Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. O sea que él sí sabía quién era Jesús. Era el Mesías, porque él mismo lo llamaba así, el Mesías, el Cristo, ¿verdad? Entonces él estaba dispuesto a morir por él, a dar la vida por él. Pero Jesús le dice, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¿Cómo se sentiría Pedro al escuchar estas palabras? Que después de él ofrecer su vida, le dice Jesús que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Bueno, pero así sucedió. Solamente le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y nosotros nos damos cuenta, sabemos que la criada, un criado y otro, un soldado por ahí, de los guardias le dijeron que él era uno de ellos y él decía que no, hasta perjuró que no, ni lo conocía. 3 veces. Y cuando el gallo cantó, ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió y pidió perdón, ¿verdad? Lloró amargamente. Entonces, Jesús le estaba diciendo solamente lo que iba a pasar. Y eso pasó. Así que mis hermanos, se acerca el día Viernes Santo, en el cual el Señor va a tener su pasión. Y ahorita estas palabras que Él dice acá, nos ayuda a nosotros poder entender que el Señor, aún cerca de lo que Él ya sabía que iba a pasar, aún todavía compartía con gran amor con sus discípulos. Así es que nuestro Señor, el Todopoderoso, tiene un gran corazón que dio hasta la última gota de su sangre por ti, por mí, por todos. Alabémosle, bendigámosle, démosle gracias por ese amor tan grande que nos tiene. Ese amor que no tiene límites. Y que de ese amor se llene nuestro corazón y que también nosotros podamos compartirlo con los que nos rodean, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Démosle gracias al Señor por su palabra, porque lo sentimos cerca de nosotros y también
Lo que le dijo a Pedro también puede pasar con nosotros. Tengamos cuidado de no negar al Señor, de no decir que no lo conocemos, o que nos dé pena persignarnos para bendecir los alimentos delante de alguien más. No, pues ¿qué va a pensar por si bendigo los alimentos? Mejor como así. ¿Mm? Estamos negando al Señor. El Señor en su palabra dice, el que me niegue delante de los hombres, también yo lo negaré delante de los ángeles allá en el cielo. Así es que, si negamos al Señor, Él también nos va a desconocer allá. ¿Ok? Tengamos cuidado. A San Pedro le dijo que lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Y recordemos que todavía hay muchos gallos. Así que no nos sorprenda el gallo cantando. ¿Ok? Despiertos tenemos que estar nosotros en tener un corazón puesto en el Señor, nuestra mirada puesta en el Señor, porque solamente Él nos puede dar la salvación. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, porque nos has nutrido nuestro ser, has aumentado nuestra espiritualidad, nuestra fe. Creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso pedimos tu bendición para hacerte fieles, para poder acompañarte en estos días y todos los días de nuestra vida. Y solamente con tu bendición lo podremos lograr. Por eso queremos recibirla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús. Que tengan un día lleno de bendiciones, mis hermanos.